¿Y si te dijera que existe un solo capítulo en toda la Biblia que puede romper tus cadenas más profundas, restaurar tu identidad perdida y darte la victoria que has estado buscando durante años? No estamos hablando de un mensaje motivacional, ni de una promesa vacía. Estamos hablando de una verdad eterna, escrita por el Espíritu de Dios, capaz de transformar radicalmente tu vida desde adentro hacia afuera. Se trata de Romanos capítulo 8, el capítulo más poderoso de toda la Escritura. Sí, lo acabas de escuchar. Este capítulo no solo revela quién eres, sino a quién perteneces. Y lo más impactante, declara que ya no hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Millones de personas caminan hoy cargando culpas, heridas, traumas, viviendo bajo el peso de una identidad que no les pertenece. Pero Romanos 8 rompe con todo eso. Te muestra cómo vencer el pecado, cómo caminar en el poder del Espíritu, cómo asumir tu lugar como hijo de Dios y cómo atravesar el sufrimiento con propósito y esperanza. Este capítulo responde a tus preguntas más profundas, a tus dudas silenciosas, a tus noches sin consuelo. ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Será que realmente me ama? Todo eso tiene respuesta aquí. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu destino eterno. No es exageración. Si aplicas lo que Romanos 8 enseña, nunca más verás tu fe de la misma manera. Vas a entender por qué el amor de Dios es inquebrantable, por qué eres más que vencedor y por qué nada, ni la muerte, ni el pasado, ni tus errores, podrá separarte del propósito que el cielo ha declarado sobre ti. Presta mucha atención, porque este no es un contenido para entretenerte. Es un llamado directo del cielo para despertar tu alma. Lo que viene es revelación pura, y no querrás perdértelo. Cuando una persona abre Romanos capítulo 8, no está simplemente leyendo un texto más de la Biblia. Está entrando en un terreno espiritual profundamente transformador, donde las cadenas de la condenación se rompen, donde la fe se enciende con fuerza sobrenatural y donde el amor de Dios se presenta sin filtros. Este capítulo inicia con una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta frase no es poesía religiosa. Es un decreto celestial que transforma la mente y el corazón de todo aquel que se atreve a creerlo. Es como si el Espíritu Santo tomara al creyente de la mano y lo guiara fuera del tribunal donde estaba, siendo acusado, declarando con voz de autoridad: eres libre. No por méritos propios, sino por la obra completa y perfecta de Jesús Cristo. Imagina a alguien que ha vivido toda su vida sintiéndose indigno, sucio, cargando culpas del pasado y temores del futuro. Ahora imagina que esa persona escucha esta verdad por primera vez. No hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Es como respirar después de años bajo el agua. La libertad de la que habla Romanos 8 no es una metáfora, es real, tangible, vivible. Dios no está interesado en que simplemente sepas que eres libre. Él quiere que vivas como alguien libre, que experimentes su gracia, su perdón, y que camines cada día con la certeza de que Jesús ya pagó el precio por completo. No se trata de una emoción momentánea, sino de una identidad renovada en Cristo. La fe se convierte en el puente entre la culpa y la redención. Y es precisamente por eso que este capítulo ha sido llamado el más poderoso de la Biblia. Porque no solo nos recuerda quiénes somos, sino quién es Dios. Nos muestra a un Padre que no nos abandona, a un Salvador que no nos acusa y a un Espíritu que no nos deja solos. ¿Cómo no quedar asombrado al ver la sincronía divina en acción? Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando unidos para garantizar que nada ni nadie pueda separarnos de ese amor eterno. En este punto del viaje, el creyente comienza a entender que el Evangelio no es solo una historia de salvación, sino un estilo de vida fundado en la comunión íntima con Dios. Jesús Cristo no vino solo a perdonar, sino a restaurar, a capacitar, a liberar,
Cuando Pablo escribió estas palabras, lo hizo con la intención de despertar la fe dormida del pueblo de Dios. Era como un llamado urgente a dejar de vivir bajo la sombra del pecado y comenzar a caminar a la luz de la verdad. Cada frase de Romanos 8 es como una llave que abre una celda en el corazón humano. Y aunque muchos leen la Biblia buscando consuelo, este capítulo ofrece mucho más. Ofrece una revolución interior. Una transformación completa que nace del entendimiento profundo de que ya no somos esclavos del pasado ni víctimas del pecado. Somos hijos redimidos por el amor inmerecido de Dios, guiados por la certeza de que su palabra es viva y eficaz. Así que, al iniciar esta jornada a través de Romanos 8, el llamado es claro. Deja atrás la condenación, rechaza la voz del enemigo que te acusa día y noche, y abraza con todo tu ser la libertad que solo Jesucristo puede ofrecer. Este no es un mensaje de autoayuda disfrazado de espiritualidad. Es una verdad eterna escrita por aquel que no puede mentir. Y si hoy decides abrir tu corazón a este mensaje, prepárate, porque lo que viene en los próximos versículos tiene el poder de cambiarlo todo. La libertad real no comienza cuando te sientes mejor, sino cuando entiendes por la fe que en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y ahí, justo ahí, empieza el camino hacia la victoria verdadera. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley en Romanos 8, no está despreciando el valor que tenía para el pueblo de Israel, sino revelando una verdad aún más profunda. La ley mostraba el pecado, pero no tenía el poder de arrancarlo del corazón humano. Era como un espejo que revela la suciedad en el rostro, pero no puede limpiarlo. Y ahí es donde entra en escena la obra redentora de Jesucristo. Porque lo que la ley no podía hacer, liberar al hombre de la condenación eterna, Dios lo hizo al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Esa declaración es una bomba espiritual. El pecado fue juzgado, vencido y sentenciado en el cuerpo de Cristo. No quedó impune, pero tampoco quedó sobre ti. Fue absorbido en la cruz. Imagina por un momento el peso del pecado acumulado por generaciones. Todas las transgresiones, errores, rebeliones, injusticias, todo cayendo sobre los hombros de un solo hombre, Jesús. No fue un acto simbólico. Fue una transacción real, eterna, irreversible. En la cruz, el Hijo de Dios tomó tu lugar, cargó tu vergüenza, soportó tu castigo, y al hacerlo, desactivó el poder del pecado para siempre en la vida de todo aquel que cree. Esta verdad no es solo para ser entendida intelectualmente, sino para ser vivida. Si hoy crees en Cristo, no estás más bajo la esclavitud del pecado. No eres más su prisionero. El poder que te ataba fue roto por la sangre del Cordero. Esa es la esencia de la fe cristiana. No que tú puedes vencer, sino que Jesús ya venció por ti. Muchos creyentes siguen viviendo como si la obra de Jesús no fuera suficiente. Se sienten culpables, atados, impotentes. Pero Romanos 8 grita con voz firme: eres libre, no por tus buenas acciones ni por tu disciplina espiritual, sino porque Dios decidió intervenir. Porque Dios, en su inmenso amor, no dejó que la humanidad se consumiera bajo la maldición del pecado. Él envió a su Hijo, no como un juez severo, sino como un Salvador, dispuesto a ser tratado como culpable para que tú pudieras ser tratado como justo. Esta es la esencia misma del Evangelio, un intercambio divino donde Jesús se convierte en pecado, para que tú te conviertas en justicia de Dios. La pregunta que debes hacerte no es si el pecado sigue teniendo poder, sino si tú estás viviendo según la obra de Cristo, porque el pecado ya fue condenado, juzgado y vencido. Lo que falta es que tú te apropies de esa verdad con fe, dejando de luchar con tus propias fuerzas y comenzando a vivir por el Espíritu. No hay mayor libertad que saber que no dependes de ti para ser santo, sino de la obra perfecta que ya fue realizada en la cruz. Y cada vez que el enemigo quiera recordarte tus fallas, recuérdale tú el versículo: Jesús ya condenó el pecado en la carne.
Este acto de redención no fue solo para asegurarte una eternidad con Dios, sino para transformar tu presente. Hoy puedes caminar en victoria, no como alguien que espera ser libre algún día, sino como alguien que ya lo es. Porque Jesús no vino a hacerte un poco mejor, vino a darte una nueva naturaleza. Y esa nueva identidad ya no está gobernada por el pecado, sino dirigida por el Espíritu. Así se abre el camino hacia el siguiente paso de esta jornada. Entender la batalla que ocurre dentro de nosotros entre la carne y el Espíritu y cómo Dios nos capacita para vencer en esa lucha diaria. En lo profundo del alma humana hay una guerra que no se puede ignorar. Una batalla constante, silenciosa y muchas veces desgastante entre dos naturalezas, la carne y el Espíritu. La carne, como lo presenta la Biblia, no se refiere solamente al cuerpo físico, sino a esa inclinación natural hacia el egoísmo, la rebeldía, el orgullo, el pecado. Es esa voz interior que susurra: haz lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Por otro lado, está el Espíritu, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos y que ahora vive en todo aquel que ha recibido la fe en Cristo. Es el Espíritu de Dios quien guía, quien consuela, quien capacita, quien transforma. Y entre estos dos, la carne y el Espíritu, ocurre diariamente una lucha por el control de nuestras decisiones, pensamientos y emociones. Pablo lo expresa con claridad en Romanos 8, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Aquí no se trata simplemente de portarse bien o portarse mal. Se trata de una orientación de vida, de una mentalidad, de una dirección espiritual. Cuando una persona vive dominada por la carne, aún las cosas buenas que hace pueden estar contaminadas por motivos egoístas. Pero cuando vive guiada por el Espíritu, incluso sus luchas más profundas se convierten en oportunidades para crecer en fe y depender más de Dios. Jesús Cristo no vino solo a salvarnos, vino a darnos el poder de elegir el Espíritu cada día, incluso cuando la carne grite con fuerza. En la práctica, esta batalla se ve en decisiones cotidianas: perdonar o guardar rencor, orar o quejarse, hablar con amor o responder con rabia. Cada elección refleja qué voz estamos escuchando. La carne busca placer inmediato. El Espíritu busca propósito eterno. La carne exige justicia para sí misma. El Espíritu extiende gracia, como lo hizo Jesús con sus enemigos. La carne quiere controlar. El Espíritu se somete con humildad a la voluntad de Dios. Y aunque a veces sentimos que la carne está ganando, la buena noticia es que no estamos solos. El Espíritu Santo no solo nos recuerda lo que es correcto, sino que nos da poder real para hacerlo. Poder para decir no al pecado, poder para obedecer aun cuando cuesta, poder para vivir como vivió Cristo. Muchos se frustran porque intentan vencer la carne con fuerza de voluntad, pero olvidan que el Espíritu no es una energía abstracta, es una persona divina que habita en el creyente. ¿Cómo nutrimos esa relación? Con oración constante, lectura diaria de la Biblia, comunidad con otros creyentes y, sobre todo, con una actitud de dependencia humilde. Cuando entendemos que no es por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu, cambia todo. Ya no luchamos para obtener victoria, luchamos desde la victoria que Cristo ya nos dio. Y eso transforma hasta los pensamientos más escondidos del corazón. La fe nos conecta con esa fuerza interior que no proviene de nosotros, sino directamente de Dios. Esta batalla interna es real y diaria, pero también es parte del proceso de santificación. No hay atajos. Vivir por el Espíritu no es evitar la lucha, sino aprender a elegir bien en medio de ella. Y aunque a veces caigamos, el Espíritu no nos abandona. Él nos levanta, nos enseña, nos fortalece. Porque nuestro destino no es ser esclavos de la carne, sino ser templos vivos del Espíritu de Dios. Y es justo aquí, en medio de esta guerra invisible,
donde descubrimos el verdadero poder que habita en nosotros. Hay una verdad que, si realmente la creyéramos, cambiaría completamente la forma en que enfrentamos la vida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos, vive ahora en nosotros. Sí, eso es exactamente lo que dice Romanos 8:11. Y no es una metáfora ni un símbolo espiritual, es una declaración literal de poder divino habitando en seres humanos frágiles. ¿Te imaginas? El poder que levantó un cuerpo muerto 3 días después de haber sido sepultado, ese mismo poder fue depositado dentro de ti el día en que creíste en el Evangelio. No estamos hablando de fuerza emocional o energía positiva, estamos hablando del mismísimo Espíritu de Dios viviendo en tu interior. Y eso lo cambia todo. Muchos creyentes caminan por la vida como si estuvieran derrotados, débiles, incapaces. Pero esa no es la perspectiva del cielo. Desde el punto de vista de Dios, tú eres un portador de su presencia, un vaso que contiene la gloria del Altísimo. No se trata de sentirlo siempre, sino de creerlo y caminar en esa verdad. La fe no depende de sensaciones, sino de convicciones basadas en la palabra. Y si Dios dijo que su Espíritu mora en ti, entonces no importa lo que digan tus emociones o las circunstancias. Tú tienes poder para vivir una vida victoriosa, no por mérito propio, sino porque Jesús prometió enviarnos un consolador, un guía, un Espíritu que no solo estaría con nosotros, sino en nosotros. Juan 14:17. Ese poder que habita en ti no es pasivo. No está ahí como un adorno espiritual. Está activo, operando día a día para santificarte, fortalecerte, darte discernimiento, renovar tu mente y hacerte más como Cristo. Es el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, que descendió como fuego en Pentecostés, que hablaba a los profetas, que sanaba a los enfermos y libertaba a los cautivos. Y ahora, ese mismo Espíritu se mueve dentro de ti. Por eso, cuando te sientas débil, no digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque no estás solo. Dios no solo te da órdenes desde el cielo, Él desciende y te capacita desde dentro. Ese es el nivel de intimidad que Él desea contigo. Y cuando comprendemos esta verdad, incluso las tareas más simples se vuelven oportunidades para vivir por el Espíritu. Orar deja de ser un deber y se convierte en un diálogo con quien habita en ti. Leer la Biblia no es solo adquirir conocimiento, sino alimentar el fuego de esa presencia interior. Servir a otros ya no es por obligación, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. La vida cristiana deja de ser una carga para convertirse en una aventura espiritual, impulsada por el poder divino que mora en nuestro interior. Dios no nos llamó a sobrevivir, sino a vivir en victoria. Y esa victoria está disponible todos los días. Así que, cada vez que enfrentes un desafío, una tentación, una mala noticia, recuerda esto. Dentro de ti habita el Espíritu que venció a la muerte. No hay adicción, trauma, tristeza o pecado que pueda resistir el fuego del Espíritu de Dios. Pero para experimentar ese poder es necesario rendirse, confiar y obedecer. Él ya está ahí, esperando que te alinees con su voluntad. Y cuando lo haces, comienzas a caminar en una dimensión de fe que no depende de tus habilidades, sino de su presencia constante. Ahora que sabemos esto, podemos entender mejor por qué somos llamados no solo siervos, sino hijos, y cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Uno de los cambios más radicales que ocurren en la vida del creyente al encontrarse con Jesús Cristo es el cambio de identidad. Ya no somos vistos como enemigos de Dios, ni como simples siervos, sino como hijos amados. Y esta no es solo una declaración poética para levantar el ánimo, es una realidad espiritual sellada por el Espíritu Santo. Romanos 8, 14, 15 lo dice con claridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este clamor íntimo, Abba, es como decir papá, revelando la cercanía y confianza que ahora tenemos con el Creador del universo. Ser llamado Hijo de Dios no es un título simbólico, es una posición eterna y legítima dentro del reino. Ya no caminamos con miedo, esperando no fallar, como si fuésemos esclavos buscando aprobación. Ahora caminamos con confianza, sabiendo que hemos sido aceptados por gracia, redimidos por la sangre de Jesús Cristo y sellados por el Espíritu de adopción. Esto significa que Dios no solo nos perdonó, sino que nos dio un nuevo apellido espiritual. Pertenecemos a su familia. Somos coherederos con Cristo, como declara Romanos 8:17. Todo lo que le pertenece a Él por gracia, también es nuestro. No por derecho natural, sino por adopción divina. Y esa verdad tiene el poder de cambiar cómo te ves a ti mismo cada día. Muchos creyentes viven como si todavía fueran esclavos del pasado, de sus errores, de sus traumas. Caminan con la cabeza baja, como si el cielo estuviera decepcionado de ellos. Pero Dios no te ve como te veías antes. Él te ve como su hijo, su hija, lleno de potencial, lleno de propósito. No eres un accidente espiritual. Fuiste elegido, amado y llamado con un propósito eterno. Esta nueva identidad cambia tu forma de orar, de actuar, de decidir. Porque ahora no hablas con un Dios lejano, sino con tu Padre. Y cuando comprendes esto, la fe se vuelve íntima, personal, viva. Ya no haces buenas obras para agradar a Dios, sino porque sabes que ya eres amado por Él. Y si somos hijos, entonces también tenemos acceso a la herencia. ¿Qué herencia? Vida eterna, paz en medio del caos, dirección del Espíritu, consuelo en el dolor, propósito en la confusión. Ser hijo no significa ausencia de problemas, sino presencia garantizada del Padre en medio de ellos. Jesús mismo, el Hijo amado, sufrió, lloró, fue rechazado, pero nunca dejó de ser hijo. Y tú, por más que enfrentes tormentas, tampoco dejarás de serlo. Tu identidad no se basa en tu rendimiento, sino en la obra perfecta de Cristo. Y eso significa que, aunque tropieces, Dios no te abandona, te levanta, te limpia y te recuerda quién eres. Así que cada vez que la duda intente colarse en tu mente, recuerda quién eres, no por lo que hiciste, sino por lo que Jesús hizo. Y si eres guiado por el Espíritu, eres hijo de Dios. Y si eres hijo, no caminas solo, no luchas solo, no esperas en vano. Tienes un Padre que te llama por nombre, que te conoce, que te sostiene. Y es desde esa identidad que podemos empezar a entender que incluso el sufrimiento tiene un propósito divino, una razón eterna que se conecta con la gloria que ha de venir. Uno de los grandes dilemas de la vida cristiana es este: si somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu, redimidos por la sangre de Jesús Cristo, ¿por qué aún sufrimos? ¿Por qué seguimos enfrentando enfermedades, pérdidas, injusticias, dolores profundos que parecen no tener fin? Romanos 8 responde con una verdad poderosa que ha sostenido la fe de millones. Pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Es decir, el dolor existe, pero no es el final de la historia. La fe no niega el sufrimiento, lo resignifica. No lo elimina, pero lo transforma en un proceso sagrado que forma el carácter del creyente y lo prepara para lo eterno. Ser hijo de Dios no significa vivir una vida de comodidades y ausencia de lágrimas. Incluso Jesús, el Hijo unigénito, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Y si Él no fue exento del sufrimiento, nosotros tampoco lo seremos. Pero aquí hay una diferencia crucial. El sufrimiento en Cristo tiene propósito. No es aleatorio, no es castigo, no es muestra de abandono. Es parte de una obra mayor que Dios está desarrollando en tu vida. Cada lágrima que derramas,
cada noche sin respuestas, cada batalla silenciosa en tu alma. Todo eso está siendo recogido por Dios. Él no desperdicia el dolor de sus hijos. Al contrario, lo usa para moldearte, para revelarse más profundamente y para prepararte para la gloria venidera. Pablo va aún más allá y dice que no solo nosotros gemimos, sino que la creación misma gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Es decir, no solo tú estás esperando ser restaurado, todo el universo está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Puedes imaginarlo? La creación entera, montañas, mares, cielos, animales, esperando ansiosamente el cumplimiento del plan divino. Es como si todo en la existencia supiera que algo glorioso está por llegar. Y ese algo eres tú. Tú, como hijo de Dios, estás destinado a participar de esa gloria. Tu historia no termina con el dolor, termina con revelación, con plenitud, con la manifestación de todo lo que Dios soñó para ti desde antes de la fundación del mundo. El sufrimiento, entonces, no es un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para profundizar en ella. Cuando todo va bien, es fácil creer. Pero cuando nada tiene sentido, y aún así decides confiar, ahí es donde tu fe se vuelve inquebrantable. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por valles oscuros antes de ver la luz de la promesa. José en la prisión, David huyendo, Elías en la cueva, Pablo naufragando, Jesús en Getsemaní. Todos ellos sufrieron, pero todos fueron elevados por la fidelidad de Dios. Y tú no eres la excepción. Si estás atravesando un tiempo difícil, no pienses que Dios te ha olvidado. Al contrario, Él está más cerca de lo que imaginas. Cada proceso de dolor puede convertirse en un altar, donde la presencia de Dios se manifiesta con más fuerza que nunca. No niegues tu sufrimiento, pero tampoco te quedes atrapado en él. Levanta tus ojos y recuerda la promesa. La gloria que viene superará todo lo que ahora no entiendes. La fe te sostiene, la Biblia te guía, y Jesús Cristo camina contigo. Y es con esta esperanza que podemos pasar al siguiente tema, uno que nos muestra cómo esa esperanza no es un deseo vacío, sino una ancla firme y poderosa que sostiene nuestras almas en medio de cualquier tormenta. En tiempos de incertidumbre, cuando las noticias son desalentadoras, cuando los sueños parecen lejanos y las oraciones no encuentran respuestas inmediatas, la esperanza se vuelve más que un anhelo. Se convierte en un ancla. Romanos 8 nos presenta una esperanza que no es frágil ni ilusoria, sino sólida, firme, sustentada por el carácter inmutable de Dios. Pablo dice que en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24, una frase que encierra un misterio profundo. Ya fuimos redimidos por la fe en Jesús Cristo, pero aún estamos esperando la redención completa de nuestro cuerpo, la restauración final de todo lo que el pecado tocó. Esta es una esperanza activa, una expectativa viva, no basada en deseos humanos, sino en promesas divinas. La fe te conecta con el presente de Dios, pero la esperanza te proyecta hacia su futuro. Es esa certeza interna de que lo mejor aún está por venir, no porque tú lo merezcas, sino porque Dios lo prometió. Y cuando Él promete, cumple. Esta esperanza no se basa en estadísticas ni en positivismo. Está cimentada en la resurrección de Jesús Cristo. Si Él venció la muerte, entonces todo lo demás es posible. Esa es la esperanza que sostiene al cristiano cuando pierde un ser querido, cuando enfrenta una enfermedad, cuando pasa por desiertos financieros o emocionales. No es la ausencia de dolor lo que nos mantiene firmes. Es la presencia constante de una promesa eterna. Además, esta esperanza no actúa sola. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros en medio de nuestra debilidad, como nos muestra Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando ya no tienes palabras, cuando tu alma solo sabe llorar, el Espíritu toma ese dolor
y lo presenta delante del Padre con una profundidad que tú mismo no puedes expresar. ¡Qué regalo más hermoso! No estás solo en tu espera. Dios no solo promete lo que vendrá, sino que te acompaña mientras esperas. Él habita en tu proceso. Y mientras esperas, el Espíritu te fortalece, la Biblia te guía, y la fe mantiene tu corazón alineado con el propósito de Dios. Esta esperanza transforma incluso nuestra manera de vivir. Nos hace mirar más allá de lo temporal. Nos recuerda que lo que hoy duele, mañana servirá. Que cada prueba es una preparación para la gloria. Que cada pérdida es una oportunidad para descubrir el consuelo de Dios. Vivir con esperanza no es vivir escapando de la realidad, sino interpretándola a la luz de la eternidad. Es vivir sabiendo que Dios está obrando, aunque aún no lo veas. Es esperar con una sonrisa interior, porque sabes que lo que viene de parte de Dios siempre vale la pena. La esperanza, entonces, no es una emoción fluctuante. Es una decisión diaria de confiar en el carácter fiel del Padre. Y es esta esperanza la que nos sostiene mientras caminamos por este mundo roto. No es que el cristiano no sufra, es que su sufrimiento tiene fecha de caducidad. No es que no llore, es que sus lágrimas serán enjugadas. No es que no caiga, es que siempre hay una mano que lo levanta. Y mientras esperamos la plenitud de nuestra redención, el corazón se fortalece al recordar que nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios. Esa es la promesa que nos lleva directamente al siguiente y glorioso paso. La victoria, asegurada, y el amor inquebrantable que nos envuelve cada día. Romanos 8 no termina con una nota de duda o ambigüedad. Termina con una declaración de guerra contra todo lo que pretende separarte del amor de Dios. Pablo levanta una bandera de victoria cuando dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esa frase, más que vencedores, no se refiere simplemente a superar una dificultad. Es mucho más que eso. Es vivir por encima de las circunstancias, no porque las situaciones cambien, sino porque tú has sido transformado por dentro. Es una victoria interior, espiritual, permanente, que no depende del entorno, sino de la obra consumada de Jesús Cristo. Tú no peleas por una victoria, peleas desde una victoria ya garantizada por la cruz. Y por si eso fuera poco, Pablo añade una lista que parece escrita para confrontar todos nuestros temores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. ¿Te das cuenta? No hay fuerza en el universo capaz de romper el vínculo entre tú y tu Padre Celestial. Ese amor no depende de tu comportamiento ni de tus emociones. Es un pacto eterno sellado por la sangre del Cordero. Puedes fallar, puedes caer, puedes incluso dudar, pero el amor de Dios permanece intacto, firme, inquebrantable. Esta seguridad cambia tu forma de vivir. Ya no caminas con miedo al juicio, sino con confianza en la gracia. Ya no te defines por tus errores, sino por tu posición en Cristo. No eres un sobreviviente espiritual, eres un vencedor por el amor de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ser más que vencedor no es nunca sufrir, es nunca rendirse. No es nunca ser herido, es nunca ser destruido. Y eso solo es posible porque Jesús mismo vive en ti. Su amor es tu escudo, su presencia es tu fortaleza, su promesa es tu fundamento. Y eso convierte incluso las peores temporadas de la vida en escenarios donde se manifiesta la gloria de Dios. Y aún hay algo más. Este amor inquebrantable no solo nos salva, también nos envía, nos capacita para amar a otros, para perdonar, para servir, para anunciar las buenas nuevas con autoridad. Porque cuando has sido abrazado por el amor eterno de Dios, no puedes quedártelo para ti. Es como un fuego que arde en tu interior. Y aunque las voces del mundo digan que no vales, que no puedes, que no eres suficiente,
la voz del cielo grita más fuerte: Tú eres mío, y nada te separará de mí. Esa certeza no es orgullo espiritual, es identidad celestial. Eres amado con un amor que no cambia con el tiempo, ni se debilita con tus caídas. Así que cada vez que sientas que el mundo te aplasta, recuerda esta verdad: ya eres más que vencedor. No por lo que haces, sino por quien te amó primero. Y ese amor no está sujeto a condiciones humanas. Es el amor eterno de un Dios que entregó a su Hijo para que tú nunca más vivas con miedo, sino con la certeza de que fuiste llamado, redimido y sellado para siempre. Y con esa verdad ardiente en el corazón, llegamos al cierre de esta travesía espiritual, una reflexión que nos invita a decidir cada día cómo queremos vivir, según la carne o según el Espíritu. Después de caminar verso a verso por Romanos, capítulo 8, no hay cómo salir igual. Es imposible haber contemplado tanta verdad, tanta profundidad, tanta revelación y seguir viviendo una vida superficial, tibia o desconectada. Este capítulo no fue escrito solo para ser estudiado, fue escrito para ser vivido. Es un llamado urgente, apasionado y radical a dejar de sobrevivir espiritualmente y comenzar a vivir en la plenitud que Dios ya ha preparado para sus hijos. Es como si el Espíritu Santo te estuviera tomando del rostro, mirándote a los ojos y susurrándote con voz firme: ya eres libre, ya no hay condenación, eres mío. Y ahora, la pregunta no es qué hizo Dios, sino qué vas a hacer tú con esa verdad. Romanos 8 nos empuja fuera de la pasividad espiritual. Nos confronta con la realidad de que la vida cristiana no es simplemente asistir a una iglesia o repetir versículos. Es una decisión diaria de caminar según el Espíritu, de rechazar la carne, de vivir como verdaderos hijos de Dios. No hay espacio para una fe sin fruto, ni para una esperanza que no transforme. La Biblia no es una colección de frases bonitas para inspirarte los domingos. Es la voz viva de Dios hablándote hoy. Y cuando escuchas esa voz, algo dentro de ti se despierta. La fe se activa, el alma se endereza y el propósito comienza a arder. No fuiste llamado a la mediocridad espiritual. Fuiste llamado a reflejar a Jesús Cristo en cada aspecto de tu vida. Cada enseñanza de este capítulo te entrega una herramienta espiritual: libertad de la condenación, poder sobre el pecado, dirección del Espíritu, identidad de hijo, propósito en el sufrimiento, esperanza sólida, victoria asegurada y un amor eterno que te sostiene. ¿Qué más se puede pedir? El cielo te ha equipado con todo lo necesario para vivir una vida que honre a Dios y bendiga a otros. Pero hay algo que nadie puede hacer por ti: decidir. Tú eliges cada día si vivirás en el Espíritu o en la carne, si caminarás como hijo o como esclavo, si abrazarás la victoria o seguirás arrastrando cadenas que ya fueron rotas en la cruz. La decisión, al final, siempre será tuya. Y no se trata de perfección, se trata de dirección. No importa cuántas veces tropieces, importa hacia dónde estás caminando. Y si hoy decides rendirte de nuevo a Dios, entregarle cada rincón de tu corazón, entonces verás cómo la gracia comienza a fluir de maneras que nunca imaginaste. El mismo Jesús que resucitó, que ascendió, que intercede por ti, te está llamando a vivir una vida diferente. No una vida religiosa, sino una vida real, apasionada, llena de fe, impulsada por el Espíritu y enraizada en la palabra. Este capítulo no es solo una meditación, es un manual de vida espiritual que transforma por completo la forma en que entiendes a Dios y a ti mismo. Así que ahora, después de todo lo que has escuchado, la invitación es simple, pero poderosa. Vive como alguien que ha sido liberado, adoptado, amado y llamado. No pierdas más tiempo buscando en el mundo lo que solo Dios puede darte. Aférrate a Jesús Cristo, deja que el Espíritu te guíe y camina con la frente en alto como hijo del Rey. Porque si algo queda claro después de Romanos 8, es que la fe en Dios no es un escape de la realidad. Es la realidad más poderosa que existe. Y con esa convicción,
nos preparamos para ir más allá, para entrar en la dimensión espiritual donde todo cambia, y la eternidad comienza ahora. Después de todo lo que hemos explorado en Romanos 8, dime algo. ¿Cómo vas a vivir a partir de hoy? ¿Vas a seguir cargando lo que Jesús ya llevó en la cruz o vas a caminar en la libertad que el Espíritu te ofrece? Comparte en los comentarios. ¿Qué parte de este capítulo tocó más tu corazón? ¿Y cómo piensas aplicarlo en tu vida? Yo quiero leerte, orar contigo y caminar juntos en esta fe. Y si este video habló a tu alma, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que traerán palabra viva y revelación directa de la Biblia. Dale like y comparte con alguien que necesite esta verdad urgente. Y ahora, no dejes de mirar el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla. Es una enseñanza que se conecta directamente con lo que vimos hoy y puede ser la respuesta a la oración que llevas tiempo haciendo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.